¿Crisis del sistema financiero o crisis del capitalismo? Mientras en Chile el modelo económico permanece intocable, custodiado y defendido por todos los gobiernos post-dictadura, afuera, en el resto de los países del mundo, en particular en los del norte del hemisferio, comienzan a sentirse ruidos, y muchos, que presagian un panorama preocupante de consecuencias insospechadas. Y claro, en nuestro país, donde no existe una verdadera libertad de prensa que informe y muestre la realidad sin sesgos, terminamos creyendo que ciertos problemas son solo nuestros, superficiales, y que en realidad Chile, con algunos ajustes más, puede seguir viviendo tranquilamente, como si eso fuera posible cuando aumenta el desempleo, caen los salarios y los derechos sociales cada vez son más difíciles de poder acceder. Chile no es una isla, es un país dependiente más que cualquier otro. Su economía depende de la salud que muestren otros países. De allí la relevancia que adquiere lo que ocurra fuera de nuestras fronteras. Lo que está sucediendo en estas semanas en el sistema bancario internacional no es solo una crisis bancaria, es la crisis crónica sobre la que se ha construido toda esta industria y es la crisis del capitalismo. El 10 de marzo quebró el Silicon Valley Bank. 2 días después, el Signature Bank. Otros bancos atraviesan una situación compleja que pone en peligro el sistema. El First Republic Bank, el Western Alianza y el Metropolitan Bank pierden más del 60% de su valoración bursátil, impactando en todos sus ahorrantes que confiaron en ellos. ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Se trata de una crisis puntual de bancos de menor tamaño, sin mayores efectos, o podría desencadenar un cataclismo como el que generó la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008? ¿Quién pagará la cuenta? Si este nuevo episodio fuera lo que la propaganda afirma, podría debatirse, pero se trata justamente de eso, de un nuevo episodio, de una crisis mucho más profunda, más compleja, que viene desde hace tiempo. Sus orígenes se remontan a antes de la crisis que estallara el año 2007 y 2008, donde millones de trabajadores perdieron sus empleos, sus viviendas, sus vidas. Ese año, los trabajadores chilenos perdimos en el fondo de pensiones alrededor de un 40% de nuestros ahorros previsionales. Es una suerte de crisis crónica del capitalismo, en el sentido de la continuación de una crisis sin periodos expansivos intercalados entre ellas. Una crisis crónica ligada directamente a la inevitable tendencia a la caída de la fuerza impulsora de la acumulación capitalista. Ante las dificultades de valoración del capital en las actividades productivas de plusvalor, flujos enormes de capitales se vuelcan en las actividades especulativas. La razón de fondo estriba en los problemas de rentabilidad que el capital busca para su sobrevivencia. Ello, sin embargo, es un problema mucho más de fondo. No es solo la financiarización, pues si se contuviera, haría posible la solución de los problemas. Tan endeble es ese argumento porque una vez más se apela a la ilusoria idea de un capitalismo bueno, que sería factible limitando al capital malo, el especulativo, y promoviendo al capital bueno, productivo. Las últimas informaciones dan cuenta que se hundiría al Deutsche Bank de Alemania, arrastrando por las fuertes caídas de la acción y que arrastraría a toda la banca europea. De ocurrir algo así, sería una catástrofe para toda la economía mundial. ¿Es la crisis del sistema financiero? Por supuesto que sí, pero esta crisis está inserta en la crisis global del capitalismo como sistema. Un nuevo programa de debate social en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 del dial FM y en su señal online y por streaming a través de YouTube, canal.social y el fanpage @canal.social bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez, de nuestro apoyo técnico Javier Márquez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos quienes nos escuchan a esta hora los viernes en Debate Social, aquí en la 102.5 de la FM, Radio Universidad de Chile. Y bueno, me quedé como wow con tremenda introducción acerca de lo que pasa, del acontecer de la economía, no solo de Chile, sino de la economía global, y donde las y los trabajadores en general no estamos tan empapados de manejar dichos términos bancarios y lo que la prensa mañosamente, como tú bien lo decías,
prensa que no se dedica a informar, sino a tergiversar muchas veces o a crear realidades, siempre el que paga el costo de las crisis es el salario de los trabajadores y de las trabajadoras. Y Chile en eso no es la excepción, es por el contrario el país donde más se acentúa esta anomalía. Sí, es complejo porque ya hoy día había mucha más información respecto de la eventual, yo no diría quiebra, no sé, la eventual complicación del Deutsche Bank, que es el banco más importante de Alemania, quizás el banco más importante de Europa. Si este banco realmente quebrara, es absolutamente gravísimo para toda la economía mundial. Es un banco que entiendo tiene casi 8 veces el producto del el Producto Interno de Alemania, el equivalente solamente en activos en los cuales tiene invertido mucha parte del capital. Es decir, sería una crisis brutal, ¿no? Una crisis brutal porque un banco gigante y además está golpeando a otro banco alemán también, al Commerzbank. Y esto puede generar una corrida, y ese es lo que temen los gobiernos, por eso han tratado de salvar a muchos bancos americanos, y la salvación del Swiss Bank Corporation, un banco muy grande, perdón, el Swiss Bank, un banco grande que fue salvado por la Unión de Bancos Suizos, una suerte de fusión, donde el Estado inyectó también muchos recursos. Es el salvataje de los gobiernos a la banca privada. La pregunta que hay que hacerse es que la distracción de una cantidad impresionante de recursos, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, de euros también, transferida al sistema financiero que se ha convertido en una industria especulativa, alguien la paga. Y las crisis financieras pretenden resolverlas transformándolas en crisis políticas. ¿Qué significa esto? Las crisis políticas demandan de los trabajadores, las trabajadoras en todo el planeta por mejores salarios, mejores condiciones laborales, mejores derechos sociales. Y eso es lo que está en pugna. O sea, una banca especulativa en el mundo hoy día justamente está generando este tipo de situaciones. Así que es grave. Es gravísimo porque a pesar de toda la contingencia que ha vivido no solo Chile, sino el mundo, a pesar de la pandemia y todo, son los bancos los que han tenido las ganancias más feroces. Es el comercio, es el retail, aquellos que se dedican a lucrar con las necesidades mínimas y básicas: alimentación, vivienda, salud, y ni qué hablar del tema de previsional para al final de la vida. Las AFP han ganado, por decirlo de alguna manera, mucho, pero mucho más en pandemia. Y hasta el día de hoy nos quieren decir que el costo de la carestía de la canasta básica o de la vida es por la inflación, por la guerra, por tantos detonantes que sin lugar a duda influyen, pero no es la causa única e importante de la crisis de las y los trabajadores. El salario mínimo en Chile es de verdad demasiado deficiente para alimentar una familia. Bueno, tenemos que seguir. Hay muchas noticias. La protesta generalizada en Francia. Vamos a estar discutiendo un ratito más con un destacado economista que está en Chile, Javier Rizábalo. Y bueno, la protesta en Francia está tomando ribetes que para algunos comentaristas internacionales tiene características de insurreccional. Es quizás emulando la vieja tradición francesa, la Revolución Francesa. Las masas, los sindicatos, los trabajadores, las trabajadoras han salido a las calles ya de una manera absolutamente intensa, y la represión, ya hay cantidad impresionante de videos que muestran la represión. Mientras el gobierno espera que la movilización decaiga y todo vuelva a la normalidad, los sindicatos ya llamaron a nuevas protestas de proximidad el sábado y domingo, y a una nueva jornada de manifestación el día martes 28. Es decir, en Francia me recordaba un poco el estallido del 18 de octubre, cuando ve las movilizaciones gigantes, las calles con barricadas, bueno, la huelga del transporte público en París, la anulación de la mitad de los trenes de alta velocidad. Es decir, hay un conflicto bastante grande. Y creo que eso es el reflejo de la crisis política y económica que está viviendo el planeta. Sí, y se ve la unidad de los trabajadores, de los gremios, por una lucha que en realidad los afecta a todos, y que tienen mucha conciencia de que ellos son los llamados a tomar la batuta en la defensa de lo que tienen hasta el día de hoy, que es que tienen un sistema de reparto que les asegura una vejez
medianamente digna para los últimos años de vida luego de haber entregado toda su vida al trabajo. Bueno, se dice que en Francia, mientras Macron habla, la calle responde. Sí. Y eso es un dicho muy esclarecedor. Bueno, para nuestros auditores es relevante lo que acabas de decir. La pelea que están dando los franceses es una pelea que se opone a que aumente la edad de jubilación en 2 años, 62 a 64. Recuerda que nosotros acá 65 tienen los varones y las mujeres tienen que esperar hasta los 65 para acceder a beneficios. Y una propuesta que busca justamente extender en 2 años también las cotizaciones totales para alcanzar el 100% de la pensión. Pero no está en juego el sistema de reparto en Francia. Hasta Macron lo defiende. El sistema sigue siendo de reparto. Lo que está ocurriendo es un cambio paramétrico, como se llaman técnicamente. Un cambio paramétrico, es decir, aumentar la edad para mejorar el flujo futuro de recursos. A pesar de eso, los franceses se oponen. Nada que ver con Chile. Y aquí la derecha chilena ha salido a usar como argumento esta gran movilización. Bueno, no esta movilización, porque no está contra la movilización. El gobierno de Francia, Macron, para justificar la mantención de las AFP, cuando no tiene nada que ver, para que quede claro. Yo quería preguntarte algo, una noticia relevante esta semana, bueno, antes de ayer, Miriam, bueno, como mujer sindicalista, feminista, la asignación del senador UDI Gustavo Sangüesa como presidente de la Comisión Mujeres y Género en el Senado, primera vez que accede un hombre a este importantísimo cargo, pero además un señor que representa a la UDI, que está en contra del aborto libre, contra todas las reivindicaciones. ¿Qué te parece esto? Sí, un señor muy conservador. Bueno, como tú lo dices, esto es histórico y creo que en las mujeres debería de producirnos un poco de histeria también, porque con el aplauso de la señora Claudia Pascual, la senadora, y con el aplauso de Isabel Allende también, el PC y el Partido Socialista, recién con beneplácito este nombramiento que nace de un acuerdo, un preacuerdo entre estos políticos. Estamos hablando de la Comisión Mujer y hay tantas mujeres habilitadas, capaces, de izquierda a derecha, que deberían liderar ese. Y sin embargo se designa a un hombre para tomar esta dirección de la Comisión de Equidad de Género y de Mujer. Sí, resulta obsceno, pero yo creo que hay que ser justo, no solamente la senadora del Partido Socialista y la senadora del Partido Comunista. También hay que decirlo Antonio Orellana, la ministra del Frente Amplio, que era feminista, que tenía una postura sumamente radical, dándole un abrazo al señor de la UDI. Entonces, bueno, después se quejan porque la gente no participa, se quejan de que la gente es indiferente. La gente, ¿cómo va a participar si ve este tipo de actitudes tan cambiantes? No puede ser. Esto es impresentable, es lo que ha ocurrido. Impresentable porque hay que ser y parecer. El feminismo no se puede coactar porque hay un preacuerdo. El feminismo nace de la lucha de las mujeres con la compañía de los varones, pero no con con liderazgo de los varones. Y eso yo creo que me extraña que la 8M no se haya pronunciado. Nosotros tuiteamos mucho, movemos las redes, pero hay un silencio absoluto. Parece que el feminismo pasó a otro lado. Y políticamente los acuerdos no pueden pasar por encima de lo que se vendió como un gobierno feminista. Bueno, vamos a un corte, me dicen. Un corte musical. Estamos de vuelta en Debate Social, como cada viernes aquí en la 102.5 Radio FM, la radio de Chile, la radio que piensa. Y antes de presentar oficialmente a nuestro invitado de hoy, queremos recordar que este sábado 25 de marzo habrá un encuentro nacional contra el fraude constituyente. Desde las 2 de la tarde, la dirección Agustina 2492. Los invitamos a todas, a todos los luchadores, a todos los trabajadores a participar de este gran evento el sábado 25 de marzo a las 2 de la tarde, Agustina 2492. Bueno, hoy nos acompaña el doctor en Economía y licenciado en Sociología, Javier Arrizabalo Montoro, profesor del Departamento de Economía aplicada a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, donde además es profesor titular desde el 2001, harto tiempo ya. Entre las publicaciones de Javier encontramos los libros Crisis y Ajustes en la Economía Mundial, Capitalismo y Economía Mundial,
Chile, Milagro o Quimera, que es una primicia que hoy lanzaremos, en la reedición que contempla una actualización que incluye hechos mucho hasta el estallido social de hace poco. Bienvenido, Javier, estamos junto a Luis Mesina, te agradecemos tu tiempo, tu espacio para este programa Debate Social. Buenas tardes, muchísimas gracias, es un placer enorme y una honra estar con ustedes, que realizan una labor que es verdaderamente valiosa, así que encantado. Un gusto para nosotros, Javier. Bueno, entremos en materia porque el tiempo es oro, como dicen. La semana pasada culminó con un cierto alivio tras el salvataje de los estados de los bancos privados. Los dos bancos americanos, que eran bancos más pequeños, pero había un banco gigante, el Credit Suisse, en Europa, y que fue salvado, comillas, por la Unión de Bancos Suizos, un banco privado también, y se produjo una suerte de fusión, pero también con recursos públicos. El banco de Suiza también está interviniendo. Pero hoy día, en la mañana y ayer ya habían rumores de que esto provocara algún ruido en los bancos alemanes, que son, ya estamos hablando de otro nivel. Primero se hablaba del Commerzbank, que es un banco importante, pero no el más grande, pero hoy día aparece el Deutsche Bank, un banco gigante, el banco más grande de Europa. ¿Cuál es tu análisis de la crisis de la banca mundial hoy día, en estos momentos? La verdad es que la pregunta es muy pertinente, porque casi parece que hay más días que nos levantamos con sobresaltos que los días que, por el contrario, son relativamente calmados. Y hay podríamos decir, un discurso oficial que siempre atribuiría circunstancias particulares, circunstancias peculiares en cada caso. Cada caso se explicaría por sí mismo, ¿no? Bueno, lo que yo sostengo es justamente lo contrario. Lo que sostengo es que hay un hilo de continuidad en todos estos episodios. Hay un dato muy interesante del estadounidense, del que digamos que arranca esta nueva oleada de dificultades, de incertidumbre, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, de una situación en la que planea la posibilidad de una crisis financiera mundial, que es, el propio nombre ya nos recoge a todos, ¿no? El 16º banco estadounidense, Silicon Valley Bank, ¿no? Silicon Valley sería la expresión por excelencia que apunta a esa idea de un capitalismo idílico, ¿no?, con buenas condiciones laborales, incluso muchas veces con mucha retórica en torno a eso, ¿no?, trabajadores que van, con sitios para que los niños los cuiden, etcétera, etcétera. Pero se oculta que desde diciembre de 2022 hay 250.000 despidos en el sector. Es decir, al final, más allá de toda la retórica, está lo que sustenta en la economía de mercado, que es la economía capitalista, la posibilidad de viabilidad de una empresa, que tiene que ver con su rentabilidad, es decir, con el valor del que se apropia, con la forma de ganancia, ¿no? Y en ese sentido, un abandono masivo de depósitos hace planear nuevamente la situación, incluso a escala mundial. Entonces yo creo que cuando uno lo ve con una cierta perspectiva, yendo más allá de los aspectos particulares de cada caso, lo que identifica es que evidentemente hay un lazo de unión, hay un hilo conductor, hay un hilo de continuidad. Y en ese sentido lo que diríamos es que más que una crisis bancaria puntual, hay una perspectiva que se inscribe en la pregunta acerca de qué es lo que realmente hay detrás, que se expresa con esta volatilidad, con esta incertidumbre, con esta inestabilidad, con estas sacudidas prácticamente constantes. Y eso tiene que ver con la dinámica general de la economía capitalista mundial, presidida por una situación de una cierta, podríamos llamarla así, quizá entrecomilladamente, de crisis crónica, de crisis estructural, que arranca de hace mucho. Bueno, el Credit Suisse también fue absorbido por el competidor, que era UBS, con el aval del gobierno suizo, mientras que está en Estados Unidos el gobierno también lanza un rescate financiero. Pero Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo el miércoles en conferencia de prensa: el sistema bancario norteamericano es sólido y resistente. ¿Cómo se entiende entonces este salvataje a los bancos privados con platas públicas si son tan sólidos como dicen? Habéis puesto los dos el dedo en la llaga, es decir, al final cómo se enjuaga todo esto, ¿no? Y hay una vieja expresión, ¿no?, aquello de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, que parece un mantra prácticamente ineludible, porque incluso en el caso de Estados Unidos, y es muy interesante lo que dices, Miriam, porque hay esa idea de garantizamos la solvencia y casi parece una burla, porque instantáneamente que, por ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, decía la solvencia de los bancos españoles y europeos, asimismo las instituciones comunitarias de la Unión Europea, era justo cuando en tiempo real se estaba produciendo esta petición de ni más ni menos que 50.000 millones de francos suizos, son prácticamente 50.000 millones de dólares por parte del Credit Suisse, ¿no? Es decir, al final hay una trampa en esto, ¿no?
nosotros y ustedes en particular en Chile, que están acostumbrados a ese planteamiento que es falaz acerca de que el mercado y el Estado poco menos que demonizado, en realidad bien que se recurre al Estado para que entre todos paguemos esa factura. En el caso de Estados Unidos, además siempre se alega como que los fondos saldrían de un sitio que nadie conoce. No, los fondos salen de algún sitio. Al final los presupuestos públicos son los que son. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de Europa ahora mismo con los presupuestos aumentados enormemente para el gasto militar, cuya otra cara, claro, inevitablemente es la amenaza acerca del gasto público social, en educación, en sanidad, etcétera. Exacto, Javier, porque lo que se trata finalmente, lo que señalan todos los defensores más que del modelo del sistema, es que hay que evitar por cualquier medio que se produzca una corrida bancaria. Y para eso insisten en que los estados tienen que traer recursos públicos para el salvataje de la banca. Esto es la ironía, la contradicción más grande, porque cuando se trata de resolver problemas sociales no hay recursos públicos, pero salvataje de la banca, sí. Aquí está nuevamente presente el tema de alguien lo decía, la traslación desde una banca de intermediación a un sistema financiero especulativo. Se ha ido reorientando a la banca, más que intermediadora, a capturar recursos, pero especular. Yo te quería preguntar lo siguiente para nuestros auditores. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía de manera simple, un tema que parece muy complejo, que es de hecho muy complejo, o muy alambicado a lo menos? ¿Cómo le explicamos que al fin de cuentas, ¿quién paga? ¿Quién va a pagar? Porque dicen, mire, Estados Unidos salvó a los bancos, estamos todos bien. No, pero hay una crisis política porque se resuelve la crisis financiera, comillas, pero inmediatamente se abre una crisis política que se va a traducir en pérdidas de empleo, bajos salarios, etc. ¿Cómo la podemos explicar de manera más práctica? Lo has explicado, lo has dicho, lo has mencionado muy bien, Luis, porque es verdad que si nosotros hablamos de mercado de trabajo, de industria, de actividad productiva, es algo tangible, lo vemos directamente. Cuando nos metemos en cuestiones monetarias, financieras, hay una representación que diluye la conexión con lo directo. Yo el punto de partida lo plantearía en los siguientes términos. Cuando se habla de divorcio entre la actividad financiera y la actividad productiva, la actividad real, productiva, comercial, es una fórmula desafortunada, porque no hay ni podría haber tal divorcio. Hay una sola economía donde están conectados los distintos aspectos. Es muy interesante lo que señalas de la trayectoria. Todo el mundo sabe, se puede saber, el año 29 una gran crisis bursátil en Estados Unidos, octubre del 29. La respuesta fue una política, New Deal, Roosevelt, con gasto público, que además ató en corto, o ató más o menos en corto, a la banca, justo en el sentido que señalabas. Pero Thatcher, Pinochet antecedente, crisis de los 70, de nuevo liberaliza todo. Y después, a pesar de que se han hecho declaraciones muy rimbombantes, en particular en el periodo Obama, sustantivamente el marco legal, que podríamos decir de barra libre, que podríamos decir de que no impone verdaderamente límites, y ustedes en Chile lo saben mejor que nadie, se preserva. Y por tanto, en barra libre es una expresión que se usa en España para decir cuando en un sitio puedes beber ilimitadamente y normalmente se conduce al exceso. Bueno, valdría la comparación para referirnos a este caso. Pero quería añadir algo, porque eso es otro apunte que señalabas que es pertinente retomarlo, que es la idea. No sé si se utilizaba mucho la expresión en Chile, en Europa mucho, la idea de las políticas de austeridad. Sí, claro, es una expresión austeridad que suena bien. Uno la asocia al comportamiento doméstico, bueno, gastaste mucho, quizá en unas vacaciones, fin de año, y luego contienes el gasto. Pero ¿cuál es la trampa? La trampa es que son simultáneamente políticas de austeridad, y tú lo decías bien, en relación con el gasto social, pero políticas de auténtico derroche en relación con otro tipo de gasto. Decía un economista canadiense, Louis Gill, decía, si hay empresas too big to fail, demasiado grandes para quebrar, entonces es que deberían ser empresas too big to be private, demasiado grandes para seguir siendo privadas, ¿no? Porque al final, digamos que es lo de, como en los casinos, de que la banca siempre gana, ¿no? Aquí al final el capital parece que siempre gana, y la constatación es que, existiendo problemas sociales graves, los fondos que podrían al menos contribuir a paliar el malestar, el sufrimiento que genera esa situación, no solo no se preservan para ellos, sino que cada vez son más destinados a esta especie de orgía, digamos, financiera especulativa, de la cual emanan gigantescas fortunas, y no hace falta, ¿verdad?, recordar que el anterior presidente de este país precisamente origina su fortuna en un desfalco bancario. Y lo que origina que 5 familias o 7 familias sean dueñas de todos los recursos aquí en Chile. Bueno, interesante el tema. Me quedo con la frase aquella de privatizar las ganancias, socializar las pérdidas, porque ya lo sufrimos con el tema de las ISAPRES, claro, aquí en Chile. Exigían al gobierno del salvataje. Bueno, pasemos a otro tema en boga, Javier, que es pensiones.
la defensa de los sistemas de pensiones en Europa. Cuéntanos un poco cómo está. Sabemos que Francia está en momentos paralizada, en estos momentos. En ebullición, sí. Cada vez más efervescente, porque cuando, como dicen por ahí, cuando Macron habla, el pueblo se revoluciona. Y bueno, la gente se opone legítimamente a la reforma de pensiones y van a ser los perjudicados, obviamente. ¿Por qué crees que se generó tanta resistencia de este pueblo francés al aumento de la edad de jubilación de 2 años? ¿Fue la gota que ya rebasó el vaso? ¿Qué venía pasando? Tú que estás más cerca, cuéntanos. Lamentablemente, nosotros no tenemos el termómetro que mide el grado de malestar social. Más bien lo corroboramos a posteriori cuando se produce el estallido. Pero fijaos, vosotros quizá es a quienes menos sentido tiene explicar esto, pero conviene no perder de vista, ¿no? Las pensiones, los temas de pensiones, la jubilación, una vida digna en la vejez después de decenios trabajando, esto originalmente no existía. Y de hecho, en el propio caso chileno, es muy bonito conocer la historia, ¿no? Es los socorros mutuos, ¿no? Es decir, el mecanismo de ayudémonos entre nosotros y esa gran conquista histórica que es incrustarlo en el seno del Estado, que garantiza algo, que provee algo. Y que precisamente en Chile, con la fuerza de las bayonetas, digámoslo así de forma grandilocuente, se liquida, ¿no? Entonces, en Francia hay una conciencia acerca del derecho. Y yo diría, y creo que no exagero si digo que es un derecho civilizatorio, porque medimos la civilización humana a partir de conquistas que tienen que ver con garantizar derechos más allá de una lógica particular, privada o lo que fuera. Absolutamente de acuerdo. Es muy interesante en este caso, y es común con Chile en el 19 y otros casos, la irrupción de la juventud. Hay una frase que se repite mucho allá, ¿no? Que es una frase, yo creo, tramposa, porque busca una profecía autocumplida que al final, afortunadamente, no se verifica, que es la idea de la derechización de la sociedad, ¿no? La juventud desencantada, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la juventud detecta 2 cuestiones de manera muy nítida. La primera, olvidémonos de tener pensiones si piden 42, 43 años y vamos cumpliendo años y con los trabajos precarios, tiempo parcial, etcétera, etcétera, nunca conseguiremos cotizar lo que nos exigen. Pero no solo eso, es que se atrasa la edad de jubilación. Pero si hay un problema de desempleo juvenil y se atrasa la edad de jubilación, hay algo que no encaja. El relevo generacional va a ser cada vez más difícil. Entonces yo creo que es muy importante, en Francia, los determinantes son múltiples. Por ejemplo, y esto es un tema que yo sé que es delicado, pero me parece que debemos discutir seriamente, honestamente, en Francia las viejas organizaciones... Yo tengo una hipótesis o una intuición, ¿por qué precisamente uno de los sectores por donde primero rompe el atado y bien atado del modelo chileno durante la transición es precisamente por estudiantes y bastante jóvenes, ¿no? Los estudiantes de secundaria en 2006, ¿no? Hay más elementos seguro, y ustedes lo sabrán, y yo seguro que no, pero creo que uno de ellos es que seguramente son los sectores menos controlados por las viejas organizaciones que en realidad participan de un elemento de contención, ¿no? Entonces, en Francia pasa algo parecido cuando vemos que en las elecciones el pasado mes de abril, hace casi un año, en las primarias, en la primera vuelta, hay una candidatura que se queda a punto de entrar a la segunda vuelta, que es la de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y este tipo en el programa, en el planteamiento, tiene un punto que es muy interesante. Eso yo no lo conocía en Europa. No había, por ejemplo, en Syriza, que se presentaba con una cuestión muy rupturista, más allá de cómo acabaron con corralito bancario por medio, etcétera, que el referéndum del 5 de julio de 2015. El punto que lleva el partido en la candidatura es, en el momento en que diverjan algunos de los puntos de nuestro programa político y cualquier directriz de la Unión Europea, nosotros vamos a hacer prevalecer el programa. Es decir, plantean las reivindicaciones frente a los compromisos. Eso me parece que resume casi todo. Seguramente hoy podríamos discutir acerca de la situación política en Chile a partir de si el gobierno opta más por sus compromisos, digamos, políticos programáticos o por sus compromisos al final con una institucionalidad que es la que nunca quedó demolida de la vieja dictadura con otras formas. Sí, oye Javier, mira, este tema muy importante. Hoy día en la mañana conversábamos respecto al tema francés, lo que está pasando en Francia. Recordábamos lo que ocurrió el 18 de octubre en Chile. El alza del pasaje del metro no fueron 30 pesos, sino 30 años. Esa fue la consigna que después terminó, digamos, generalizando la protesta social en todo el país. Surgió la demanda por salud, pensión, educación, asamblea constituyente, vivienda, etc. Es decir, un cúmulo de demandas políticas, sociales que estaban, digamos, efervescentemente reventaron ese día, así es que la palabra cabe. Francia eran 2 años, pero parece que no son 2 años. Algo hay detrás de toda esa lucha por oponerse a este cambio
paramétrico, que a fin de cuentas los sistemas de reparto, los cambios paramétricos son parte de los ajustes que debieran hacer los sistemas. Pero hay algo mucho más de fondo en eso, porque no puede ser que la protesta sea tan potente en el sur, en el norte de Francia, en las ciudades pequeñas. La gente salió con mucha intensidad y nos recordaba el 18 de octubre, la violencia que desemboca. La represión. Claro, incluso con un elemento. Si tuviéramos que responder en corto, ¿quién dirige el movimiento del 18 de octubre y siguientes en 2019? No podríamos responder. Y en Francia hay una cosa, ¿verdad?, que extraña. De repente hay un movimiento que se llama de chalecos amarillos, un nombre extraño, ¿no? ¿Por qué chalecos amarillos? Porque ante la constatación de que en Francia hay graves problemas sociales, yo recuerdo que justo cuando estalla un poco la movilización, que es 2017, por ahí, ¿no? Recuerdo pasar por una ciudad, por Toulouse, mi hija estudiaba allí, y era verdaderamente llamativo la cantidad de gente que vivía en la calle. Pero no eran gente excluida, pobres, no, alcohólicos, no, sino familias incluso con las carpas, con una cierta infraestructura, bueno, lo cual quería decir, parecido acá. Claro, quería decir que tenía algo de permanencia. Y en ese contexto que ocurre, se dice de todos los chalecos amarillos, si eran de Le Pen, si eran fascistas, fascistoides, no sé cuánto. El hecho es que la gente de una manera bastante espontánea, el chaleco amarillo es lo que suele llevar la gente en el coche por una emergencia, lo identifica. Y resulta que hay una coordinación que plantea como primer punto que nadie en Francia duerma en la calle, como punto segundo, que nadie en Francia tenga un salario inferior al mínimo, porque el mínimo es una norma legal que se incumple, ¿no? Es decir, ahí yo creo que lo que vemos, y lo de ahora es fascinante, porque, por ejemplo, hay muchas universidades tomadas frente a esta idea que hemos conocido, ¿no? Que esto está contenido en los acuerdos en Chile 85-86, la idea de que la universidad debía estar fuera del debate político, una supuesta neutralidad, que en realidad es más bien castrarla desde el punto de vista de lo que debe ser un espacio de discusión crítico, inserto en la sociedad, y vemos que las universidades, que agrupan fundamentalmente a gente joven, pero no solo, se sienten partícipes, porque en realidad, y está muy bien lo que has dicho, Luis, porque claro que son las pensiones, pero son las pensiones como, digamos, punta de lanza de un malestar generalizado cuando constatamos, y doy solamente un dato para acabar este punto, que es el siguiente. La Oxfam, que es una ONG, hace un informe anual acerca de la desigualdad en el mundo. Y el informe del año 2022 dice lo siguiente. Durante la pandemia, cada 30 horas, poco más de un día, cada 30 horas había en el mundo un millonario más, una persona que tenía más de $1.000 millones. El año 2022, cada 33 horas, casi al mismo ritmo, iba a haber 1 millón de personas que pasaban a engrosar las filas de la extrema pobreza. Entonces, son dos caras de la moneda, no son dos fenómenos ajenos, son dos caras, una polarización cada vez mayor y, por tanto, un malestar enquistado. A mí me gusta decir que la clase trabajadora, que los sectores populares son una suerte de organismo vivo en el sentido que tienen instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia les lleva a buscar las salidas. En Chile hay experiencias preciosas. Las mancomunales del norte de Chile no existen en ningún lugar. Y eso no estaba escrito por parte de nadie. Es una experiencia práctica donde las reivindicaciones y la organización se retroalimentan. Entonces, en Francia está habiendo experiencias nuevas y está esta coalición, la NUPES, la nueva Unión Popular Ecológica y Solidaria, que va dando respuesta que, por ejemplo, dicen: hay una preocupación ecológica, pero no aceptamos que la forma de combatirlo sea con un impuesto indirecto que va a gravar una vez más a los más pobres para que financien eso. Bueno, seguimos con el tema de pensiones y ahora tú que vienes de España también, donde hubieron movilizaciones de la gente, también demandaba modificaciones que a la final, entiendo, se implementaron hace poco. ¿En qué consistieron esos cambios? ¿La gente está conforme? ¿Mantienen el sistema de reparto? Que, ojo, Francia, Exacto. España tienen sistema de reparto, y aquí lo demonizan. Claro. Como que eso no puede. Claro. El punto de partida, yo creo sobre todo pensando en la población chilena que nos escuche, el punto de partida es que el sistema público de pensiones en España, dos datos. Uno, provee pensiones dignas de este nombre. Provee un salario diferido, un salario de vejez, que garantiza una vida más o menos digna. En concreto, para ponerle números, la tasa de reemplazo, es decir, lo que representa la pensión de jubilación en promedio respecto al último salario, es de aproximadamente el 80%. Si uno considera que hay ciertas subvenciones en el transporte, grosso modo, me gustaría que fuera el 100, pero grosso modo podemos decir que las condiciones de vida se preservan. En Chile no llega al 33 para trabajadores, no llega al 25 para trabajadoras. Sí. Ese es el punto de partida 1. Y el punto de partida 2, que es muy importante, es plantear expresamente la falacia acerca de la insostenibilidad. Y esto por dos razones, porque hay una doble falacia, digamos, o triple incluso. La primera es que si fuera cierto, obviamente operaría un factor demográfico igual en un sistema público que privado. Primera cuestión. Segunda, en España, en 1950, el 50% del empleo se dedicaba a la agricultura. Es decir, necesitábamos la mitad de la población trabajadora para producir alimentos que nutría a la población. Hoy es el 3%. ¿Qué hay detrás? Se llama productividad.
¿De verdad alguien puede sostener seriamente que en 2023 la sociedad no tiene la capacidad de producir lo necesario para que la gente con 60, 65 años, según los casos, se jubile dignamente? Y hay un elemento añadido, que yo conocí el dato hace poco, y es terrible. En Chile, la esperanza de vida es tan desigual en función del nivel de renta que concretamente en mujeres, entre las mujeres de mayor renta y las mujeres de menor renta, la diferencia es de 17 años, sí. Lo cual quiere decir que para calcular la pensión se está poniendo en el cociente a las mujeres más pobres 8 o 9 años de más, que reduce por tanto la pensión 8 o 9% añadido. Es terrible. En relación con el caso español, por fijar unas fechas rápidamente, en 2007-2008 estalla una crisis, se expande rápidamente, entonces había un gobierno del Partido Socialista, lo presidía Rodríguez Zapatero, que trata de preservar, pero en mayo de 2010 es recibido en Bruselas por una delegación de la Unión Europea que integra también un representante del Fondo Monetario Internacional. Y el tipo vuelve al país con un recorte de las pensiones y una contrarreforma laboral. Poco después, yo diría que lógicamente en las siguientes elecciones cae el voto a la izquierda, gana la derecha, y ese gobierno de derecha tiene un mandato muy preciso. Y os vais a reír, porque es para reírse, y es que un dirigente del Partido Popular, que es un estilo de UDI, RN aquí, ligado históricamente a la dictadura, se confunde y dice la verdad, y no estoy bromeando, y dice públicamente que hay que rebajar las pensiones del orden del 30%, porque el referente es Chile. Y el tipo luego, por supuesto, corrige, etcétera, se equivocó, pero es muy interesante que se equivocara, porque dijo la verdad. ¿Por qué? Porque el hecho es que los planes que el capital financiero le pone al gobierno español, el gobierno español no es capaz de aplicarlos. Y no es capaz de aplicarlos porque se constituye un movimiento de pensionistas verdaderamente valioso que durante años hay una expresión, que hay una película muy recomendable de Fernando León de Aranoa, se llama Los lunes al sol, y cuenta la historia de unos desempleados que pasan los lunes al sol porque ya no tienen pega, y se le pone ese nombre. Todos los lunes en una gran cantidad de ciudades españolas hay una movilización recurrentemente, llueva o haga 40 grados, ¿no? Y eso ha parado, y lo cual nos da mucha información acerca de la sociedad en la que vivimos, y lo digo de forma coloquial para abreviar, de cómo quien no llora no mama, porque el hecho es que los recortes que se querían aplicar no se han podido aplicar. Y no solo eso, ha habido algunos, como muy bien señalabas, Miriam, podemos verlos en otro momento, pero también en la última medida del gobierno frena los recortes, ¿no? Y frena los recortes, lo digo todo, entre otras cosas, es un año electoral, claro que eso influye, pero seguro que siendo año electoral, si no hubiera sido por la movilización incondicional en defensa de las pensiones, sin ningún matiz, sin ninguna escucha a cantos de sirena acerca de si demografía o no sé cuánto, al contrario, diciendo en España una ley que está aprobada, una ley que está aprobada pero no se aplica, que es el establecimiento de una auditoría sobre las cuentas de la seguridad social para establecer cuántos fondos se desviaron de la seguridad social, que tiene una contabilidad propia, de salario, frente a las cuentas del Estado, que un sindicato... Pero finalmente, Javier, finalmente el gobierno tuvo que retroceder. Exacto. Eso es lo importante. Ese es el resumen, exacto. Y seguro que no voluntariamente. Claro. Escriba, Balaguer tuvo finalmente que retroceder en términos de la propuesta que tenía, y hay un triunfo importante. Creo que también tenemos que resaltar que la movilización de los trabajadores y trabajadoras españolas, multitudinaria, al igual que en Francia, lograron una conquista. Pero bien, pasamos al otro tema. Queremos antes de ir, perdón, al tema del libro que viene a Chile a presentar, una última pregunta, Javier. Macron, volvemos a Francia, Macron está desconociendo la manifestación, la voluntad popular que se expresa de manera contundente. Según la encuesta, ayer publicada, 93 o 94% de la población francesa está en contra de las propuestas. ¿Y qué está haciendo Macron a través de un decreto, pasando por encima incluso del propio Congreso, pretende aplicar esto? Algunas palabras respecto a esta democracia que hoy día está tan debilitada y que los gobiernos tienden a gobernar más con autoritarismo que con democracia. Macron dice ayer que la multitud no es legitimidad, cuando todos sabemos que es mucho más costoso movilizarse que no ir a emitir un voto, y no menosprecio emitir un voto. Yo diría, Luis, que Macron está jugando con fuego. ¿Cuánto miedo no tendría Piñera para aceptar abrir un proceso que luego podemos debatir de él el 15 de noviembre? ¿Cuánto miedo no tendría incluso sobre su propio futuro personal? Entonces yo creo que Macron está jugando con fuego porque está echando un pulso, pero está echando un pulso a la clase trabajadora francesa con toda su tradición, una clase trabajadora, digamos, de manual, con su tradición de lucha, a la juventud, etcétera, etcétera, y está abriendo. Si yo fuera un representante del CAC 40, del índice bursátil de la Bolsa de París, diría, cuidado, Macron, porque seguramente estamos en el momento de retroceder
e intentar restablecer la paz social que no de jugarse, porque en Francia no estamos hablando de la prehistoria, no estamos hablando de 1789, estamos hablando de 1968 o desde entonces la cantidad de ministros que han sido inmolados en la hoguera de pretender mantener una política que socialmente no es aceptada. Y de hecho, es muy interesante el hecho de que incluso estando aprobada la ley, la movilización no decae. Claro, porque ellos eso es lo piensan que más es el... increíble. Exacto. Sí, sí. Bueno, Javier Arrizabalo desde España nos acompaña porque esta tarde tendremos un lanzamiento maravilloso aquí en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile. Estaremos presentando el libro de él, Chile, Milagro, Quimera, una reedición ampliada, como le dijimos antes, de los estudios de los 50 años de la Unidad Popular. Y con todos los antecedentes que maneja Javier, ¿cuán vinculadas están todo esto al sistema privado de pensiones, la capitalización individual y la AFP, el sistema económico de extrema concentración que vive Chile y que tenemos hasta el día de hoy? Tenemos entendido que tú eres un estudioso de la propuesta de la reforma que hizo el gobierno Gabriel Boric. Nos gustaría saber tu opinión, que expliques en sencillo y en chileno, como dicen, ¿qué es la seguridad social? Nos pasa que la gente joven de menos de 40 años entiende FONASA y FP como seguridad social, cosa que no es así. Sí, yo quisiera hacer un Sí, complemento claro. a la pregunta de Miriam, Javier. Y muy bueno el título, Milagro o Quimera. Durante mucho tiempo nosotros señalábamos que los gobiernos después, post dictadura, después del 90, concertación fundamentalmente, salían fuera del país y se pavoneaban de un modelo económico que mostraba algunos indicadores en América Latina que efectivamente lo hacían aparecer como el más exitoso. Ingreso per cápita. Tenemos el ingreso per cápita más grande, salvo Panamá, creo que está sobre nosotros. Entonces se pavoneaban de esto, de tener un sistema que generaba un mercado de capitales tremendamente grande medido por su producto, que se obtenía fundamentalmente el 10% que todos los meses descuentan de nuestro salario. Y se ufanaban además de tener un sistema eficiente en el campo de la salud privada, como son las ISAPRES. Bueno, todo eso está hoy día puesto en tela de juicio. Todo se ha derrumbado. Y por eso el título del libro me parece importante, Milagro Quimera. Bueno, es un sueño. Entonces creo que te refieres ahí para ver nuestros auditores que van a venir a las 7 de la tarde a escucharte con más detención. Bueno, lo primero, qué gusto me da verte, Miriam, ¿no? Con tu expresividad, porque estabas de manera muy enfática expresando bien o recogiendo bien lo que yo siento es muy emocionante y además quiero públicamente expresar que lo que uno elabora se nutre de muchas fuentes y una de ellas es desde luego el trabajo que se hace en la coordinadora No Más AFP. Bueno, hay una expresión que todo el mundo conoce que es los cuarteles de invierno, ¿no? Y uno escribe, elabora, a veces ahora es intempestivas, con mucho vértigo de si lo que está haciendo está afinado, ¿no? Entonces para mí me parece casi incluso osado, ¿no? Que yo venga a Chile, ¿no? Bueno, también es verdad que tengo lazos de siempre aquí, ¿no? Pero yo creo que la forma de encuadrar la cuestión de las pensiones es en el siguiente esquema. Sabemos que hay la preservación de un modelo económico. Y sabemos que hay una institucionalidad que ha preservado en gran medida la impunidad de toda la barbarie provocada por el terror durante la dictadura. Y esto no menosprecia lo que se haya avanzado en combatirlo, que debe ser reconocido y, desde luego, en la medida en que alivie a las víctimas del terror, bienvenido sea, ni qué decir tiene. Pero modelo económico e impunidad, para resumir una palabra todo lo que significa esa preservación, no son dos elementos desconectados, sino que forman parte de un paquete completo que se resume en esas fórmulas no grandilocuentes, transición, que incluso hay una especie de traición en quienes la defienden, transición a la democracia, cuando ¿cuántas veces ha acabado ya la transición? Y la transición acaba en el 94, cuando acaba el primer mandato, 93, con las elecciones, cuando acaba Elwin, bueno, Elwin un tipo que se había señalado, pro golpe, etcétera, pero al final siempre era la nueva constitución la que iba a ser definitivamente. Entonces siempre estamos en lo definitivo. Y es muy interesante lo que señaláis de Boric, porque yo, en España, por ejemplo, que hay un gobierno que se autoproclama progresista, a mí me importa muy poco cómo se autoproclame un gobierno, por los hechos los conoceréis, ¿no? Entonces la cuestión concreta es que me parece que tiene algo casi de burla pretender, podemos discutir qué significa una FP pública, ¿no? Y yo puedo decir lo que significa. En el mercado es una FP que tiene necesariamente al final que actuar en términos de rentabilidad o que va a ser expulsada, porque si no, se acabaría todo el negocio de las FPs por definición. Pero llamar gestoras de inversión a una entidad supuestamente nueva, cuando ¿qué son las FPs? Gestoras de inversión, si es que es tautológico. Es decir, yo creo que ahí hay algo que tiene que ver
y ojalá me vieran cómo aprieto el puño para enfatizar que es un asunto muy contundente, el núcleo duro de lo que expresa la trayectoria reciente en Chile, y no tan reciente, estamos hablando efectivamente ya de 33 años, desde el punto de vista de lo que está fuera de discusión. ¿Por qué el TPP-11? Diríamos, si ya no aporta nada, pero yo estuve estudiando todos los acuerdos de libre comercio que firma Chile y tiene una característica compartida. No hay ninguno de ellos, que tenga un periodo de vigencia inicial inferior a 10 años. Algunos tienen 20, algunos son indefinidos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuevos gobiernos que supuestamente deberían manejar la política económica están constreñidos en algunos campos porque hay acuerdos superiores a cualquier pauta democrática. Eso completa la pregunta que quedó antes lanzada en relación con la democracia que señalaba Luis. Pues una democracia muy limitada, por decirlo así. Pero hay algo más. Dijiste 10% de los salarios. E igual no todo el mundo tiene, digamos, la magnitud. ¿Qué significa 10% de los salarios? Los salarios en Chile representan aproximadamente un 40% del producto. Por tanto, un 10% del 40%, un 4%. El sector financiero en Chile mes tras mes, indefectiblemente recibe un 4% del PIB, voy a decirlo de forma eufemística, para jugar con él, para moverlo, para especular. Eso significa un trastocamiento de la pauta. Sabemos lo que es un 4%, decimos, la economía cae, se desploma un 1%, una sacudida grande, 4% del PIB. La tartita, 25 pedazos, claro. Y un pedazo de los 25 está fuera de cualquier otra consideración. Un pedazo de los 25 sabemos que no va a ir a sanidad, que no va a ir a enseñanza, que no va a ir a infraestructuras, que no va a ir a nada distinto a que se juegue con ello. Y alguien podría decirme, bueno, pero se juega en beneficio del salario de vejez, pero los datos revelan que no es tal cosa, que se esfuma en el camino, en ese paso de salario devengado, pero no cobrado, a salario cobrado finalmente, que queda irrisoriamente constituido en su magnitud. Entonces me parece que en torno a estas pinceladas se entiende bien eso que decimos, una transición interminable, como se le quiere decir, en el sentido de que no ha habido aquello que realmente permitiría restablecer una democracia digna de este nombre en Chile. Bueno, Javier Arrizabalo, economista, doctor en economía, un rato más va a estar presentando su libro Chile, Milagro Quimera, aquí en la sala máster, todos nuestros auditores del programa de Debate Social invitados. Y bueno, un abrazo, nos seguimos viendo. Muchas gracias, Javier. Bueno, miren.